Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya hemos esperado bastante tiempo en este momento, ¿no? Y vamos a arrancar con nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión de nuestro módulo. Bien, un gusto nuevamente estar con todos ustedes y para ganar un poco de tiempo y sobre todo por el tema del trabajo que les voy a dar, ¿ya? Vamos a hacer una rápida retrospectiva de lo que estamos y lo que hemos visto ayer. A ver, hemos visto básicamente toda la introducción previa de lo que es el arbitraje. Habíamos dado dos conceptualizaciones, señalando que básicamente es un medio alterno de solución de controversias, ¿verdad? Este medio alterno como tal funciona en virtud a que como una figura jurídica, ¿no? Se va a constituir una vía en la que de manera, sí, básicamente alternativa, alterna es la palabra correcta, podemos solucionar discrepancias de derechos que nosotros consideremos y que tengamos, en todo caso, bajo la calidad de disponibles. Cualquier persona, habíamos visto, puede acudir o puede ingresar, puede activar un proceso arbitral, sea pública, sea privada, sea natural, jurídica o de cualquier índole. Y además, habíamos visto algunos elementos importantes, ¿no? Para poder activar, por ejemplo, este tipo de procedimientos, necesariamente necesitamos una cláusula y o convenio arbitral. Habíamos visto los tipos de arbitraje, el institucional, el ad hoc. Habíamos visto también cómo podemos categorizar un arbitraje de equidad y un arbitraje en derecho. Hemos mencionado y referido, ¿no?, los principios que rigen el derecho arbitral o básicamente estos medios alternos, y después de alguna serie de explicaciones más referente a qué son los árbitros, el tiempo de duración y otros, hemos ingresado a la parte procedimental en la que específicamente hemos iniciado, ¿no? Hemos abordado de manera pues bastante detallada todo lo que conlleva a la etapa prearbitral o la etapa inicial. ¿Ah? Rápidamente, también para poder refrescar un poco la memoria, habíamos dicho que todo empieza con la solicitud de arbitraje, bien, que no es básicamente o no es en todo caso una demanda todavía, simplemente es la solicitud en la cual vamos a referir que queremos iniciar un arbitraje con una persona o con alguien. Hay una contestación a la solicitud de parte del solicitado, en audiencia o una sesión o una reunión preparatoria, la que las partes, en virtud al principio de voluntariedad, van a poder pactar algunos elementos importantes. La designación del árbitro del tribunal arbitral, que se desarrolla específicamente en virtud a estas características mismas que hemos mencionado, ¿no? Que tienen que hacer la observancia, en efecto, de, bueno, de algunos requisitos de excusa, de recursa, como lo habíamos mencionado. Y una vez que ya se haya constituido después de haber sorteado, aceptado y demás, pues obviamente vamos a darles, y ya en una sesión, en una audiencia o en una reunión, vamos a darles la debida competencia. Ellos ya van a adquirir la competencia para poder ya constituirse específicamente como autoridades dentro de un proceso. De igual manera, habíamos referido este tema que básicamente es la notificación, ¿no?, del calendario procesal, y habíamos dicho que el calendario procesal básicamente era esa sistematización de ese pacto o esos pactos que nosotros podemos pues arribar en esta etapa, ¿ya? Básicamente, y de forma muy rápida, hemos hecho una retrospectiva de todo el procedimiento y básicamente, bueno, no de todo el procedimiento, lo que hemos visto en esta parte, pues ingresando a nuestro procedimiento. El día de hoy vamos a arrancar con la etapa de méritos, y como lo habíamos visto en unas anteriores diapositivas, esta etapa es la más larga, porque en realidad aquí se desarrolla esa actividad o esas actividades, esas acciones que emulan o son básicamente un proceso, ¿no?, contencioso, en el que vamos a encontrar una aplicabilidad de lo que ya conocemos en derecho dentro del procedimiento o dentro del arbitraje como tal. Entonces, aquí vamos a mencionar específicamente algunas características que se dan. Primero, ¿no?, la duración máxima, y como lo habíamos visto de esta etapa, y obviamente contando los demás, van a ser los 270 días que habíamos mencionado, ¿no? Ampliable o básicamente prorrogable hasta los 365 días. Esto lo hemos precisado ya ayer, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta etapa de méritos? Y como les decía y refería, acá vamos a
identificar y evidenciar esa forma, esa manera en la que se desarrolla esa parte contenciosa entre el demandante y el demandado, porque ya no van a ser simplemente solicitante y solicitado, sino en este caso ya va a connotar o va a conllevar precisamente una disputa jurídica en la que ya nos tenemos que acoger a una presentación un poco más formal. Bien, entonces, en esta etapa de mérito vamos a hablar primero de la demanda, la contestación y reconvención si es que existiera, las excepciones, las notificaciones, cómo proceden, las pruebas, los alegatos, cómo se desarrollan y las audiencias, ¿no? Que también es un aspecto bastante importante. Ojo que todo esto, en virtud no a su esencia, sino más bien a temas de plazos procedimentales, ¿no? Característicos, los podemos pactar o se deben pactar en un paso previo. A ver, aquí antes quiero graficarles algo. Estamos entendiendo entonces, y no sé si pueden ver la pizarra en este momento, si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Estamos hablando entonces de que este básicamente es un proceso, ¿no? Aquí digamos que está la etapa previa o prearbitral, bien. Esta que estamos viendo que está trazada y graficada es la etapa de méritos y después tenemos la siguiente etapa. En esta etapa, lo que tenemos que ver es que vamos a consolidar y formalizar aquello que hemos visto en la etapa anterior. ¿De acuerdo? Y eso refleja específicamente lo siguiente. Tenemos que avanzar y tenemos que hacer todo conforme el procedimiento lo señalan los procedimientos en sí. ¿Cómo empieza una etapa de méritos? Una vez que se notifica el calendario procesal con todas esas modificaciones, corresponde que el solicitante se vuelva demandante. Y el primer actuado, en efecto, que vamos a denotar es la presentación de la demanda. Bien, y ya no va a ser simplemente una solicitud en la que vamos a encontrar, ¿no? Algunos elementos como solamente la redacción de la cláusula arbitral, como solamente una breve relación de los hechos, como solamente determinar las partes. Aquí tenemos que ajustar esta demanda como por lo general se hace en otra vía. Y es más, como lo vamos a ver ahora, voy a ir guardando este gráfico a medida que vayamos avanzando, ¿no? En la demanda vamos a tener que precisar e incluir algunos datos necesariamente. ¿Cuáles? Bueno, lo vamos a señalar conforme lo señala, como lo establece la ley 708. Primero, el nombre y datos del contacto de las partes. Es decir, aquellas personas que van a intervenir, tanto como demandante, que en este caso voy a ser yo, la persona que va a propugnar, que va a impulsar la demanda, y más bien, aquella persona a la cual voy a demandar, ¿ya? Primero, bueno, eso como primer punto. Dos, la relación de hechos que se basa o a través de la cual debo realizar mi demanda. Bien, y obviamente también vamos a utilizar la misma estructura en la contestación, ¿no? Tenemos que hacer un breve relato de lo que pasó. Después, la materia u objeto de la demanda o la contestación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Aquello que nosotros debemos precisar y debemos solicitar para que el tribunal arbitral lo determine de esa forma, ya sea en la demanda o en la contestación. Los motivos jurídicos o argumentos que sustenten la demanda. Y vean aquí la importancia y la necesidad, y como veíamos, del asesoramiento o el patrocinio del abogado. Porque el abogado es el profesional que está llamado, preparado, se supone, para poder sustentar una demanda o sustentar una contestación en base a motivos, a fundamentos, a argumentos jurídicos que realmente denoten que tiene razón. Bien. Entonces, vamos otra vez a nuestro, ¿no? Lo primero que se hace es la presentación de la demanda como estamos viendo, ¿ya? Posteriormente a ello, obviamente se va a dar un plazo para que la contraparte, en este caso la demandada, pues pueda presentar su contestación, ¿no? Pueda presentar la contestación a la demanda. Y en caso correspondiera, puede presentar una reclamación o inclusive, ¿no? Puede presentar excepciones, ¿ya?
Y hay algo muy importante en este punto, queridos colegas. La ley 708 de arbitraje y conciliación señala que ante cualquier tipo de elemento que, por ejemplo, no esté regulado de forma expresa en ese código, ¿no? En el código o en la ley de arbitraje y conciliación, pues va a ser o se va a aplicar supletoriamente, ¿ya? Todos los aspectos referidos al Código Civil. Entonces, aquí tenemos una interesante opción, ¿no? Obviamente, si se contesta esto dentro del tiempo, obviamente la parte demandante que presenta la demanda va a poder, pues, también contestar a la reconvención, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en todo caso, y esto lo vamos a hacer así, ¿no? Y para fines prácticos y sobre todo para fines académicos, vamos a ponerle, se presenta la contestación y en todo caso, la reconvención. Bien, esta contestación, esta reconvención, reitero, lo que va a hacer es ayudar específicamente a conocer cuál es la figura, la posición de la contraparte, que por lo general la rechaza, ¿correcto? Rechaza que la demanda. Entonces ya tenemos un primer punto. Bien, lo que estamos viendo entonces es que tanto en esta demanda como en esta contestación, lo que tiene que tenerse en cuenta es que primero debemos hacer un breve relato de los hechos, ¿no? Tenemos que fundar el derecho, bien, y sobre todo el objeto, ¿no? Del proceso. Todos estos elementos reflejados tanto para uno como para otro. Bien, permítanme. Ahora sí, ya. ¿Qué pasa una vez que se conocen ambas posiciones, que se conocen ambas pretensiones? Y básicamente aquí van a ver que vamos a emular mucho un procedimiento civil ordinario. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuál viene a ser la consecuencia directa? Pues bien, como lo vamos a ver ahora, permítame, voy a seguir cambiando de pantalla de rato en rato. Previo a esta segunda parte, ¿no? Las partes pueden modificar o ampliar la demanda o la reconvención hasta antes de su notificación. Y es que precisamente como son actos ya más formales, tienen que notificar. Pero como ya hemos mencionado, estas notificaciones pueden hacerse no necesariamente en físico, pueden hacerse en medios virtuales en base al alcance que la misma ley señala. Y lo vamos a ver en breve, ¿ya? Precisamente vamos a entrar al tema de las notificaciones. ¿Cómo se hacen las notificaciones? ¿Qué aspectos transversales debemos tener presentes al momento de realizar las mismas? Bien, como en cualquier proceso, en cualquier vía y en cualquier índole, las partes, tanto demandante como demandada, deben establecer un domicilio procesal, aquel en el cual se va a realizar las notificaciones para que se pueda, ¿no?, asumir defensa y se puedan conocer los actuados del mismo. Entonces, lo que nos dice la ley 708 es lo siguiente, ¿no? Cualquier notificación recibida va a ser considerada válida, ¿no? Si fuera escrita respecto a la demanda y al laudo arbitral. Bien, y en este punto, ¿qué estamos comprendiendo? ¿Qué debemos básicamente interpretar, no? La notificación escrita respecto a la demanda y al laudo arbitral que sea entregada personalmente al destinatario mediante cédula en su domicilio real, el establecimiento como tal va a ser considerada válida. O sea, la única forma, en realidad, de notificar la demanda y el laudo es físico, ¿no? Lo demás sí ya puede ser básicamente notificado a través de otros medios que hayan pactado las partes, ¿ya? Cuando no haya lugares, por ejemplo, para poder notificar, porque no se da con el domicilio, porque no se tiene conocimiento, entonces se puede hacer carta certificada conforme lo establece la ley del notariado, ¿no? O cualquier otro instrumento que deje constancia de que se está notificando. Bien. Ojo que específicamente, y la última parte de esta sección de la ley, señala que cualquier actuación que no se encuentre prevista precisamente en el párrafo 1, que es la demanda y el laudo, no va a poder ser notificada, pues, por correo, por fax, ¿no? Bueno, ahora podemos inclusive pactar por otros medios digitales. Y eso lo pactan precisamente las partes en la etapa preliminar, como lo veía, ¿ya? Cuando no hay partes, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay rebeldía o cuando una de las partes no concurre al proceso, que habíamos dicho que no es una condición por la que se suspende el proceso como tal,
Entonces, pues se procede conforme lo señala aquí el párrafo 1 en su segunda parte, ¿no? Con la intervención de un notario de fe público. Lo que quiero que ustedes vean es que el procedimiento no va a parar jamás. Una vez llegado a este punto y presentada la demanda, por ejemplo, y aunque la otra parte no conteste, igual el proceso va a continuar. Igual el proceso va a seguir su curso, ¿ya? Entonces, es importante conocer de todos los actuados, cuáles no pueden ser pactados. Y es lo que veíamos, ¿no? Estas garantías jurisdiccionales. Cuáles no pueden ser, por ejemplo, notificados por medios electrónicos, por más de que lo pactemos, ¿no? Y esto sobre todo refleja una medida de seguridad en realidad, ¿ya? Algo importante también que mencionar en este caso, discúlpenme, ha sido un día un poquito pesado. Algo importante también que mencionar en este caso es que las notificaciones se van a considerar válidas siempre y cuando las partes hayan pactado un medio electrónico o un medio para poder recibirlas. Como les decía, en la demanda se tiene que establecer cuál va a ser el domicilio. El domicilio, por ejemplo, se ha pactado que sea real, no procesal como tal, pues ningún problema. Y si el domicilio se ha pactado que sea, por ejemplo, ¿no? No sé, virtual, entonces también tiene que tener esta previsión. Ya puede hacerse específico. Ahora bien, avancemos. Audiencias. Las audiencias son aquellos lapsos, tiempo-espacio, en los cuales el tribunal arbitral, por alguna determinada situación, necesitan escuchar, necesitan la intervención de las partes de ese proceso, ¿ya? Y estas audiencias van a tener cualquier tipo de característica, ¿bien? Inicialmente vamos a mencionar que para llamar a una audiencia, porque el tribunal arbitral puede pactar, ¿no? Puede determinar más bien, o las partes pueden pactar, ¿ya? Si es que el tribunal o el árbitro único va a determinar un día y hora de audiencia, tiene que hacerlo específicamente con 3 días antes, ¿no? 3 días anteriores a su celebración, ¿ya? Siempre señalando de forma taxativa cuándo, cómo y... Pero obviamente si hemos pactado con anterioridad hacerlo, digamos, en base a un calendario, sabemos cuándo son las audiencias. Igual se hacen las notificaciones, igual se cumplen todos estos requisitos. De todas formas, de todas maneras, tengan presente, ¿no? Que estas audiencias como tal van a ser previstas también en el procedimiento. Bien. Algo que en un inicio no habíamos mencionado, pero en este punto es totalmente pertinente, como lo dice acá, ¿no? Las audiencias se celebrarán de forma privada a menos que las partes acuerden lo contrario. Y es que para el arbitraje como tal, hay un principio también, una disposición normativa complementaria específicamente, ¿ya? A este primer punto, a todos los principios que hemos visto. Esa es la confidencialidad, ¿bien? ¿Y qué es la confidencialidad como tal? Pues es básicamente esa potestad o esa condición o esa atribución por la cual no es de conocimiento público, ¿no? No es de conocimiento público las implicaciones dentro del proceso en sí, ¿ya? Entonces, en base a este elemento, ¿no? De confidencialidad, es que las partes, ¿no? Pueden restringir y de forma, llamémosle así, general o predeterminada, restringen el ingreso, bien, restringen el ingreso y que se conozca en realidad el contenido de las audiencias, salvo acuerdo de partes. Y eso básicamente refleja la voluntariedad de las mismas, ¿ya? ¿Qué tipo de audiencias se pueden llevar adelante? Pues bueno, dentro del proceso, y de igual manera vamos a irnos nuevamente a nuestro grafiquito, a nuestra pizarra, ¿no? Vamos a poder tener entonces aquí diferentes clases y tipos de audiencias. Por ejemplo, voy a poder tener, y según procedimiento en realidad general de diferentes centros, lo primero que tengo es una audiencia de alegatos iniciales. Posteriormente tengo una apertura de un término de prueba, que ahorita lo vamos a ver, y en este caso, dependiendo del tipo de prueba que se haya ofrecido, voy a tener audiencias de desarrollo de prueba testifical, desarrollo de prueba pericial, ¿no? Inspecciones, etcétera, etcétera. Después tengo, por ejemplo, ¿no? Mi audiencia de alegatos conclusivos y alguna otra que pueda ser pertinente para tal. Entonces, va a depender mucho de los procedimientos, de aquello que se necesite, se quiera aprobar, y eso en realidad va a fungir y va a funcionar
como aporte para el proceso. Bien, en este momento, bueno, en breve vamos a ver qué tipo de pruebas están aceptadas, pero ojo que estas audiencias como tal van a tener sí una finalidad. No es que, por ejemplo, para una audiencia de pruebas vamos a poder, digamos, exponer otras cosas, ¿no? En realidad vamos a tener que exponer en sí aquello para lo cual está llamada la audiencia, ¿ya? Ahora, en cualquier audiencia, sea testifical, sea pericial, de cualquier índole, ¿no? Precisamente por la autoridad que adquieren los árbitros bueno, el tribunal arbitral si estaría compuesto, si fuera colegiado, ¿no? Van a poder realizar interrogaciones, van a poder realizar cualquier tipo de intervención, porque lo que estamos buscando, como habíamos mencionado, es la verdad material, no tanto la verdad formal, ¿verdad? Y también, en base al principio de flexibilidad, cuando no sea necesaria la concurrencia de las partes en físico, también por lo que las partes obviamente señalan, ¿no? En efecto y propiamente las audiencias se van a poder desarrollar a través de cualquier medio de comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Pueden ser videollamadas, pueden ser cualquiera, ¿ya? Lo permite la norma, lo permite la legislación, lo permite el procedimiento. Bien, ahora, cuando hablamos de celebración de audiencia, de presentación de pruebas, alegatos u otros, en efecto, el tribunal puede decidir de oficio si es que se celebran o no, inclusive por mandato de las partes en su calendario procesal o por algún tipo de determinación que las partes hayan hecho como parte de su acuerdo, ¿no? Entonces, hay también esas formas, ¿no?, en las que las audiencias se desarrollan, y básicamente podemos mencionar las que acabamos de decir, ¿no? Alegatos iniciales, alegatos conclusivos y las audiencias de desarrollo o producción. Bien. Y hablando de pruebas, es lo que vamos a ver a continuación. Bien, son las 8:30, hemos avanzado media hora. Les pido 15 minutitos, voy a en este momento prepararme un buen cafecito, necesito un buen café en este momento. Y también voy a traer un vasito de agüita, la garganta está un poco seca, he dado clases básicamente toda la tarde casi. Entonces, les pido que nos demos unos 15 minutitos a partir de este momento. Menos cuarto retomamos nuestro avance y ya con todas las implicaciones para al final dar nuestro trabajo final como tal. Ya, así que 8:30, menos cuarto, nos vemos, por favor. Pongan un poquito de su tiempo, aprovechen de estirar un poco sus piernas. Yo voy a hacer exactamente lo mismo y de esa manera retomamos menos cuarto. Bien, muchas gracias. Dispongan de su tiempo, estos 15 minutos. Retomamos, por favor. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprovechado su tiempo. Ahora vamos a continuar con nuestro avance. Bien. Entonces, estamos viendo específicamente, ¿no?, cuáles son aquellas actividades, aquellos actuados que se realizan dentro de esta etapa que estamos considerando, denominando etapa de mérito. Bien. Ahora, nos toca ver específicamente el tema de las pruebas, ¿no?, y los alegatos. Entonces, vamos a ir a la presentación PowerPoint nuevamente y vamos a ver qué es básicamente lo que tenemos que hacer. Pues bien, dentro del proceso arbitral y en la etapa de méritos específicamente, el tribunal arbitral, en virtud a sus competencias, o si no también por pacto de partes, lo estamos aprendiendo, lo estamos estudiando, van a poder no producir sus pruebas, elaborar la presentación para la producción de sus pruebas. En ese caso, según la ley 708, se van a aceptar y van a ser considerados medios de prueba como tal, la documental, la testifical, la pericial y todas aquellas, ¿no?, aquellos medios que están permitidos por la norma, todos aquellos medios que en efecto fungen y funcionan específicamente como medios de prueba, están consignados dentro de la misma ley, no en la ley 708, sino supletoriamente en disposiciones procesales civiles, por ejemplo. ¿Ya? En la producción y presentación de pruebas, ¿no?, en esta apertura y en la conclusión que se va a realizar, las partes deben asumir la carga de la misma para poder, pues, obviamente, fundar, para poder demostrar, para poder dar a conocer o denotar
cuáles son aquellas acciones o defensas que están propugnando, que están presentando, cuáles son aquellas situaciones a través de las cuales, ¿no?, ellos pretenden dar consistencia a sus pretensiones, utilizar estos medios de poder, ¿ya? Ahora, algo bien interesante, ¿no? Una cosa es la producción y la presentación y pactar para poder, obviamente, presentarla, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es la admisibilidad, ¿no? Y la ponderación o la valoración de la prueba. Y es que el tribunal arbitral o el árbitro único, a partir de su designación, va a poder, bueno, en todo caso, en este acápite, en esta parte, va a poder, en base a su autoridad, determinar si la prueba es importante y la acepta o no, si la admite o no. En virtud de que obviamente haga una relación y análisis de cuánto aporta específicamente al proceso, ¿no? A este proceso arbitral al cual estamos buscando una solución, ¿ya? Y también, bueno, de igual forma, ¿no? Inclusive las intervenciones de testigos, peritos y procuradores terceros se puede realizar a través de forma escrita. Ya, tenemos formas tan flexibles y accesibles de producir prueba que la única, llamémosle así, prerrogativa de obligatorio cumplimiento es el tema de la aceptación o la admisibilidad que propiamente tiene el tribunal arbitral. ¿No? Podemos pactar, por ejemplo, que se presenten pruebas solamente los viernes, es una vez, para que todo un periodo sabes que es documental. La admisibilidad ya la verá específicamente, ¿no? Y otros elementos relacionados al efecto. Entonces, las pruebas como tal también van a tener un papel preponderante dentro del proceso en sí y también van a conllevar específicamente, ¿no?, aquellas situaciones o elementos que ayuden en la motivación, en la generación de dolor. Bien. Ahora, los alegatos, antes de pasar al siguiente punto. Cuando hablamos de alegatos, estamos hablando de intervenciones en las cuales se hace cierto tipo de resúmenes o conclusiones de diferentes aspectos, puntos, pretensiones, exposiciones, etcétera. En materia arbitral, por lo general, podemos hablar de que existen dos específicamente audiencias de alegatos, ¿no? Los alegatos iniciales y los alegatos conclusivos. Estas dos audiencias van a enfocar o van a básicamente denotar lo siguiente. Uno, cuando hablamos de audiencia de alegatos iniciales, estamos hablando de que en esta parte o en este punto se escucha qué es lo que las partes quieren, cuáles son sus teorías del caso, de qué forma y de qué manera están defendiendo o motivando sus pretensiones. Y en la de alegatos conclusivos va a ser nuevamente una exposición de un resumen, básicamente, pero con todas las pruebas, las consideraciones, las actuaciones que se han dado en el interín. Básicamente, la presentación de estas pruebas y qué cosa aportan como elementos para que los árbitros puedan posteriormente realizar sus fundamentaciones y sus motivaciones. Tiene entonces bastante implicancia en ese sentido. Ya tiene entonces bastante incidencia en ese sentido. Bien, muy bien, sigamos avanzando entonces. Seguimos en la etapa de méritos y hoy tenemos que ver dos etapas en realidad. Permítanme, voy a cerrar esto y vamos a volver a las diapositivas. ¿Ya? ¿Qué hacen los jueces? ¿Cómo pueden ellos hacer la valoración de las pruebas? Bueno, una vez que se cierra, ¿no?, en la etapa de producción de las pruebas, se concluye esta etapa de presentación, obviamente las autoridades arbitrales, el árbitro o el tribunal, van a tener la obligación de considerar cada una de las pruebas producidas y ver específicamente si son específicamente, valga la redundancia, no necesarias que han sido o deben ser admitidas. Inclusive si ya fueron desestimadas, ¿ya? Lo que tienen que hacer en ese caso es ver qué elementos aportan en base a los argumentos que se explayan para poder, pues obviamente, aportar a sus pretensiones y que así, reitero, funcionen como insumos para que la autoridad pueda tomar su decisión, ¿ya? Y esto lo hacen en base a las reglas de sana crítica y prudente, ¿no? Estas reglas que obviamente van a denotar de qué forma van a valorar las pruebas producidas por las partes, ¿ya? Entonces, la valoración como tal la hacen los árbitros, porque ellos saben cómo aportan específicamente al conflicto, ¿ya? Muy bien. Entonces ya estaríamos hablando de que la etapa de mérito, siendo la más larga, es cierto,
Básicamente estaría compuesto por los siguientes actuados. 1. Presentación de la demanda. Contestación y reconvención, y si hubiera reconvención, obviamente la contestación o la reconvención. Una audiencia de alegatos iniciales, ¿no? Un periodo de producción de prueba, que es el más largo, y una audiencia de alegatos conclusivos, ¿no? Ahora, si los procedimientos específicamente denotan o señalan algún tipo de audiencia adicional que pueda realizarse, obviamente va a estar dentro de la etapa. ¿De acuerdo? Entendiendo que solamente estamos haciendo referencia a esta etapa como tal. Bien, ahora bien, pasemos al siguiente punto. La etapa de elaboración y emisión del laudo arbitral. Y aquí nuevamente vamos a mencionar y vamos a, en este caso, profundizar más qué es un laudo arbitral. Vamos a profundizar más qué vamos a comprender como laudo. Y vamos a mencionar, así como lo hemos dicho en inicio, que un laudo es una resolución, perfecto, dictada en el procedimiento arbitral. Eso quiere decir, nace como consecuencia de un proceso de arbitraje que tiene eficacia similar o equiparable a las sentencias judiciales. Lo que hacen es dirimir o solucionar un conflicto, ¿no? Y básicamente atribuir la resolución de sus controversias al procedimiento para que no se someta en vía judicial. Entonces, podemos decir que un laudo arbitral lo que hace es resolver un conflicto en el cual las partes han pactado poder propiamente solucionarlo a través de esta vía, en base a un derecho disponible. ¿Ya? Hasta ese punto no hay nada nuevo, como lo habíamos mencionado, pero en realidad lo hemos terminado de puntualizar. ¿Pero qué tiene un laudo arbitral? ¿Y por qué tenemos una etapa específicamente de elaboración, de emisión y de ejecución del laudo? Pues bueno, estamos mencionando, y si hacemos un poquito de memoria, que los árbitros son abogados especializados, en la mayoría de los casos, en alguna área sobre la cual hay el conflicto, la controversia, ¿de acuerdo? En ese sentido, precisamente en virtud a la forma, a la manera en la que ellos le dan solamente cierto enfoque, cierta importancia a ese proceso, es que deben realizar una resolución que sea lo más detallada, lo más clara, lo más taxativa posible, ¿no? Entonces, deben determinar, en base a lo que ambas partes les han presentado, cuál va a ser la solución, cuál va a ser la determinación, de qué forma y de qué manera van a tomar su decisión. ¿A quién o a cuál de las partes se va a dar la razón? En la resolución se hace eso, ¿correcto? ¿Y qué es lo que tiene que contener este laudo arbitral? Pues el laudo arbitral tiene que contener primero, 1, las generales, la nacionalidad, ¿no? Y cualquier otra, tanto de las partes como de los árbitros. Tiene que denotarse quiénes van a suscribir o han suscrito ese laudo y quiénes han sido las partes que han propugnado o en todo caso han iniciado este procedimiento. ¿De acuerdo? Como segundo punto tenemos la sede, el lugar y la fecha en la que se pronuncia el laudo. Es que en realidad en el arbitraje vamos a tener dos conceptos diferentes. Sede y lugar. Sede referente al procedimiento que estamos utilizando, el lugar referente a dónde nos encontramos o dónde se encuentran los árbitros al momento de la emisión de su laudo. Ya. Importante, ¿de acuerdo? Sede básicamente donde hemos pactado que se realice el arbitraje. Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo. Lugar, posiblemente lo estemos haciendo fuera de sus instalaciones o en algún lugar tal vez virtual, ¿no? O no sé. Entonces son algunas implicaciones que vamos a poder notar. ¿Cuál es la relación de la controversia sometida a arbitraje? Es decir, vamos a hacer una breve relación de los hechos y por qué hemos llegado a un arbitraje. Aquí necesariamente hay que hacer mención a la cláusula arbitral o al convenio arbitral, como lo estudiábamos. Individualización y evaluación de las pruebas y su relación con la controversia. Aquí se define o básicamente se plasma esa facultad de admisibilidad que tienen los árbitros, ¿no? ¿Qué valor le dan a las pruebas? ¿De qué forma y de qué manera las han analizado, las han valorado para precisamente fundamentar estas decisiones? Fundamentación de la decisión sea en derecho o en equidad, ¿no? Y aquí empieza ya básicamente esta motivación. La forma y la manera en la que el árbitro o los árbitros van a, ¿no?
fundamentar, demostrar, justificar, motivar su decisión. Las razones, los porqués, cuáles son los contenidos jurídicos, cuáles son las prerrogativas que les hacen específicamente tomar esa decisión, siempre buscando en pro de una resolución pues sumamente clara, ¿ya? Si es que hubiera algún tipo de obligación que las partes tienen que cumplir de igual manera, ¿no? El modo, el tiempo y el lugar para cumplir esta. Penalidades. Pueden establecer los árbitros penalidades si es que hay un incumplimiento por parte de las partes, porque recordemos que este laudo arbitral es básicamente equiparable en sus efectos a una sentencia, ¿no? Es básicamente, tiene exactamente el mismo efecto. La única diferencia es el nombre y quién la emite, ¿no? Y obviamente como una forma o manera de dar o de notar el consentimiento, ¿no? La autorización, obviamente la firma del árbitro o de los miembros del tribunal. Y hay una parte al final que señala, ¿no? O los disidentes. Y recordemos que cuando hablábamos de composición de un tribunal arbitral, ¿no? O los árbitros como tal, hemos mencionado que estos necesariamente tienen que estar compuestos por números impares. Un árbitro, o 3 árbitros, o 5 árbitros, para que nunca haya un empate, ¿no? Entre lo que las partes propiamente, o las definiciones o decisiones que tienen. Por ejemplo, yo tengo un tribunal arbitral que está compuesto por 3 personas, ya son 3 árbitros. Y de los 3 árbitros, 2 dicen, muy bien, vamos a tomar esta determinación, esta va a ser nuestra decisión, ¿no? Y un tercero dice, no estoy de acuerdo, me parece que la decisión tiene que ir por otro lado. Entonces ese árbitro va a ser denominado disidente, pero sin embargo, como son mayoría los otros 2, al final ese laudo va a ser, o se va a acomodar, ¿ya? Entonces, lo importante es que los árbitros firmen, porque esa es la manera, la forma de denotar el consentimiento, la autorización, la autoría de esa resolución, ¿de acuerdo? Pues bien. Ahora, una vez que se emite el laudo arbitral, ¿no? Y que se notifica a las partes, que habíamos dicho que el laudo y la demanda tienen que notificarse sí o sí, personal y presencialmente, una vez que se hace esta presentación, o esta notificación, perdón, hay un espacio de tiempo a través del cual, ¿no? Se puede solicitar lo que la ley denomina las enmiendas o las aclaraciones. Lo que se busca aquí es que el tribunal arbitral o el árbitro, a partir de algún tipo de error de cálculo, error de transcripción, de impresión o de forma, ¿no? En realidad, que yo haya observado como parte, como notificado, pues obviamente le solicita al tribunal que lo vaya a aclarar o que lo vaya a rectificar o básicamente que lo vaya a corregir. La condición es que no altere lo sustancial de la decisión, ¿no? La condición es que no vaya al fondo. Por eso dice, ¿no? Errores de cálculo, errores de transcripción, errores de impresión o cualquier otro elemento de forma. Ahí yo puedo solicitar complementación y enmienda como tal, ¿ya? Un error material inclusive puede corregirse de oficio, de forma, llamémosle así, a iniciativa del tribunal arbitral o en la ejecución inclusive del laudo arbitral, ¿ya? Las partes van a poder solicitar también, ¿no? Que si hubiera algún punto que se hubiera emitido por parte de estos, es decir, por los árbitros, no se ha entendido, hay interpretaciones dudosas, son oscuras u otro, van a poder solicitar esta complementación y aclaración como tal al tribunal. Bien, es decir, que no vayan al fondo, sino que expliquen ese punto que no se entiende, ¿ya? No vayan al fondo, sino más bien digan, a ver, esto es lo que quise decir cuando señalaba esto, pero en realidad es buscar una explicación, no una rectificación, ¿ya? No se busca una rectificación. Entonces, hay también esta posibilidad, enmienda, complementaciones y aclaraciones. Se puede solicitar, claro. ¿Hasta cuándo se puede solicitar? ¿No? Hasta antes de la ejecución del laudo, salvo aquellos errores de forma. En ese caso, no hay mayor problema, ¿ya? Este
etapa hemos dicho que también se denomina etapa de ejecución del laudo. ¿Y qué es ejecutar? Ejecutar básicamente es darle esa calidad de cosa juzgada para su obligatorio y estricto cumplimiento. Y entendiendo que es una resolución que va a denotar obligaciones, que va a tener una determinación para que las partes puedan cumplirla, estamos también mencionando que básicamente necesita esa calidad de cosa juzgada. Eso, ojo, los laudos arbitrales, queridos colegas, tienen calidad de cosa juzgada, al igual que la sentencia, si es que ésta se ejecuta, ¿no? Se ejecutoria. Entonces, una vez que se haya hecho estas, por ejemplo, complementaciones, disculpen, una vez que se hayan hecho estas complementaciones o aclaraciones, si es que se las hubiera hecho, ¿ya? Corre un plazo, ¿de acuerdo? Corre un plazo. Con o sí, este tipo de elementos. Y este plazo, precisamente una vez que se cumple, es para declarar la ejecutoria y por lo tanto darle la calidad de cosa juzgada al laudo. ¿Ya? Y es por eso que nos dice aquí, ¿no? El laudo arbitral quedará ejecutoriado cuando las partes no hubieran interpuesto recurso en el plazo establecido o cuando se haya declarado improcedente. ¿Ya? El laudo va a tener valor de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y será de obligatorio e inexcusable cumplimiento desde la notificación con la resolución que así lo diga. Esto quiere decir entonces, queridos colegas, que desde que se emite el laudo y se notifica, hay un plazo para que las partes puedan impugnar, como lo vamos a ver a continuación. Pero si no se impugna, no se presenta este recurso que vamos a estudiar a continuación, entonces se va a declarar su ejecutoria. Y eso implica que el laudo, esta resolución que tiene la misma calidad que una sentencia, pues va a tener calidad de cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se interpone un recurso? Vamos a adelantarnos, ¿no? Obviamente, una vez que se resuelve el recurso, pues si obviamente no hay observación alguna, se va a ejecutoriar de igual manera, de igual forma. Bien. Ojo que no afecta al cómputo. Bien, bueno, en realidad tenemos que observar eso, pero haya o no solicitud de complementación o enmienda, creo que sí afecta el cómputo. Tengo que revisar en este momento la norma. Pero independientemente si hay o no haya, igual se tiene que ejecutoriar el laudo. ¿Ya? Y bueno, vamos con el último punto referente a este procedimiento arbitral. ¿Ya? Hemos visto la etapa de méritos, hemos visto la etapa preinicial o prearbitral o inicial, la etapa de méritos, acabamos de ver la etapa de ejecución y elaboración del laudo. Ojo, que en esta etapa, o sea, es tan importante la consolidación, la consideración, el análisis de las pruebas, que se le da una etapa específicamente a eso. Mario tiene una consulta, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Cuando usted nos comentaba que el auto para ser ejecutoriado puede haber la interposición de recurso o puede rechazarse el mismo. La consulta que yo tenía era, ante el rechazo de la concesión del recurso, ¿se puede usar la compulsa? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, recuerden que supletoriamente, dentro del procedimiento y del procedimiento arbitral, podemos aplicar todas aquellas figuras que también estén facultadas para poder, en todo caso, solicitar como medios de impugnación estas revisiones o que básicamente nos puedan habilitar a la procedencia. Entonces, ¿podemos, por ejemplo, utilizar la compulsa? Sí. No está en el procedimiento de la ley del arbitraje y conciliación, pero es una figura que está prevista. Y como no está prohibido, está permitido, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, no se puede una apelación, porque la norma sí ahí nos señala que no hay tal en arbitraje, pero sí se podría. Obviamente después de eso, podríamos agotar instancias correspondientes hasta llegar a la acción de amparo, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Bien, buena pregunta, Mario, muchas gracias. Entonces, etapa prearbitral, de méritos, ejecución y elaboración o emisión del laudo, y ahora una cuarta etapa que es bien interesante, es bien sui generis, ¿ya?
Habíamos dicho que una vez que se emite el laudo y se notifica el mismo, las partes van a tener un plazo para poder interponer precisamente su impugnación. Que en materia arbitral, sobre todo en nuestra ley de arbitraje y conciliación, la vamos a denominar como recurso de nulidad. Vean ustedes la implicación interesante de hasta el nombre, nulidad. ¿Y a qué vamos a considerar como recurso de nulidad? Pues va a ser el único medio de impugnación contra el laudo arbitral. La ley 708 señala que contra el laudo arbitral solo, y ojo, dice solo podrá interponerse el recurso de nulidad del laudo arbitral. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es la vía de impugnación, pero otra cosa es que no me lo declaren procedente y podría yo presentar una compulsa, ¿sí? Pero contra el laudo, de forma notificación, de forma directa inicialmente, tengo este recurso, ¿ya? No hay apelación, no hay casación, no hay otro recurso, es el recurso de nulidad. ¿Y por qué hacía tanto énfasis en el nombre? Porque fíjense ustedes que estamos hablando de un efecto jurídico, nulidad. Y lo que va a buscar este recurso, en realidad, no es una revisión, sino más bien la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. Eso quiere decir que no se observa el fondo de la controversia. Lo que se hace es observar algún aspecto que en efecto haya podido generar la nulidad del laudo. Pero retrotrayendo efectos hasta el vicio más antiguo, si es que se denota o se puede evidenciar, pero que después va a seguir igual su curso normal. Y la emisión del laudo puede ser exactamente igual, puede ser exactamente la misma. Entonces no es un recurso de revisión, es un recurso, y como lo dice el nombre, para anular obrados, para anular todos los actuados que se encuentren viciados. ¿Ya? ¿Cómo procede este tema del recurso de nulidad? Pues bien, vamos a imaginarnos con un ejemplo práctico, creo que va a ser la mejor forma. Digamos que yo soy parte de un tribunal arbitral y emitimos nuestro laudo y lo notificamos. Bien, las partes van a tener un plazo para poder presentar este recurso, que hemos dicho que es de nulidad. Entonces, en ese plazo, dentro de ese plazo, las partes tienen que denotar y tienen que ver cuáles pueden ser esas razones o causales por las que puede considerarse la nulidad de obrados. La ley es clara y expresamente señala cuáles son esas condiciones. Uno, cuando hay materia o es materia no arbitrable. Si, por ejemplo, sería arbitraje sobre derechos no disponibles, entonces sí procede, y obviamente esto se anularía hasta el vicio más antiguo, que en este caso podría ser inclusive la presentación de la solicitud de arbitraje. Cuando el laudo arbitral es contrario al orden público, cuando los árbitros hayan previsto, o no hayan previsto más bien, ¿no?, una contemplación acorde al orden público, hayan sacado algún tipo de resolución, un laudo arbitral, que no va acorde a eso. Ahora, el tema de orden público es bien interesante porque es un concepto bastante difícil. ¿Qué es orden público? Podemos decir que es toda prerrogativa que en todo caso busca que la sociedad pues, pueda vivir en paz, ¿no? La forma o la manera en la que las normas se adecúan al interés colectivo. Pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero un laudo arbitral no puede ir entonces en contra del orden público. Entonces, en esos casos sí podemos interponer este recurso. Cuando la parte recurrente, es decir, cuando quien accione el recurso, haya o pruebe cualquiera de las siguientes causas. Uno, que exista nulidad o anulabilidad de la cláusula o convenio arbitral conforme ley civil. Por ejemplo, que sea un documento que ya haya sido resuelto por acuerdo de partes. No sé, una cláusula arbitral que haya sido patológica, ¿no? O patógena, perdón, y que no haya cumplido con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, la designación de la sede, la renuncia a la vía judicial, etc. Cuando se ve que ha habido afectación al derecho de defensa de las partes, por ejemplo, si yo he dejado 3 o 4 días más solamente para que una de las partes presente su prueba y a la otra no le he dado al mismo tiempo, entonces hay una vulneración al derecho de defensa. ¿Ya? Ahí sí se puede presentar, por ejemplo, un recurso de nulidad. Esto va a retrotraer hasta el vicio más antiguo. Que el tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades en el laudo.
con referencia a la controversia, ¿no? Prevista en la cláusula. O sea, que ya ha pactado determinadas cosas que no se le ha pedido, ¿no? Puede ser específicamente una resolución, ¿no? Que haya sido, por ejemplo, ultrapetita, ¿ah? O en algún caso también, porque no extra. El tribunal arbitral se hubiera compuesto irregularmente, por ejemplo, que no le hubieran avisado a la parte o no se ha notificado específicamente, ¿no? O se hubiera invitado al arbitraje cuando se tenía todos los medios para poder hacerlo. Constituido un tribunal que, por ejemplo, yo veo que ha sido totalmente, que no ha sido debidamente compuesto. Entonces, son partes, ¿no? En efecto. Cualquiera de las partes va a poder presentar siempre y cuando exista, ¿no? Causa, exista prueba. Pero además hay una actuación, vamos a llamarle de forma, dentro del procedimiento. Es decir, hay algo que la parte que pretende o quiera presentar recurso debe hacer durante el proceso. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a mencionar y señalar lo siguiente, ¿no? Esto se llama protesto. Esto se llama, podemos decirle, una forma de denotar que vamos a activar procedimiento más adelante. A ver, imaginémonos que estamos en la etapa prearbitral, llegamos a la etapa de méritos. En la etapa de méritos, a mí como parte, el tribunal arbitral no me ha dado lugar a presentar, por ejemplo, prueba dentro del plazo establecido. Me ha rechazado toda mi prueba porque supuestamente estaba fuera de plazo. En cambio, la otra parte yo me he fijado y le ha recepcionado la prueba a una semana después, ¿ya? Entonces, tengo yo específicamente ahí una causal, ¿no? El tribunal arbitral, como tal, ha vulnerado mi derecho a la defensa. ¿Qué tengo que hacer? Yo no tengo que esperar hasta el final a ver cómo sale el laudo para interponer el recurso, ¿no? En ese preciso momento, yo debo hacer notar al tribunal arbitral que he sentido, en este caso en específico, una vulneración a mi derecho. Y presentar eso, un protesto, presentar una constancia de que más adelante se va a recusar el laudo. No por lo que las partes puedan pactar, sino porque yo siento que en este momento hay un derecho que me ha sido vulnerado. Y obviamente yo sintiendo eso con un tema de incidencia, puedo decir, porque la prueba que yo iba a presentar y no se me ha admitido era relevante para poder determinar y decantar el caso en mi favor, ¿ya? Entonces, dentro del proceso, no es como un proceso civil, que por ejemplo, ¿no? Yo tengo que esperar a ver cómo sale la sentencia y una vez que salga, recién. No. Para poder activar el recurso, tengo que hacer constar al tribunal que ya he observado y denotado, en mi caso, que existe una vulneración. ¿Ya? O una causal como la que estamos viendo que me permita a mí activar el recurso de nulidad. Bien. Ahora, antes de pasar, ¿cómo funciona? ¿Quién resuelve este recurso? ¿De qué forma y de qué manera procede? Muy bien. Cuando nosotros conocemos o estamos en vía judicial, por ejemplo, ¿no? Una vez que se nos notifica con la sentencia, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es presentar un recurso de apelación, por ejemplo, en vía civil, ¿ya? Presentamos apelación y la apelación la presentamos ante la misma autoridad y esta la remita ¿no? A una instancia jerárquicamente superior para que pueda revisarla y pueda, obviamente, proceder conforme lo establece la norma. En algunas materias, y dependiendo también del caso, si por ejemplo sale la resolución a raíz de esa apelación, vamos a tener también un siguiente recurso que es el de casación para que todavía un tribunal con mucha más jerarquía, se supone, pueda resolver el conflicto, ¿no? Y al final denotar y sacar su resolución. Bueno, esa es una estructura. En materia arbitral, básicamente pasa algo similar. Una vez que se notifica el laudo arbitral, ¿no? Como tal. Yo quiero presentar mi recurso de nulidad porque ya he hecho denotar mi protesto, por ejemplo, y voy a presentar entonces lo elaboro de igual manera como si fuera un memorial cualquiera, ¿no? Y lo voy a presentar ante la misma autoridad que ha dictado el laudo. En este caso, mi árbitro o mis tribunales arbitrales, ¿no? Entonces, ¿no? Así como tal,
Y en virtud a eso, va a ser el tribunal arbitral que primero va a ver los requisitos de procedencia. ¿Qué es lo que básicamente va a ver? Que se cumplan una de estas causales, ¿ya? Que están previstas, que están señaladas específicamente en la ley 708. Por lo general, siempre se da procedencia. En algún caso específico, el 20% no se da procedencia, ¿ya? Pero es el tribunal quien da la procedencia. ¿Por qué? Porque observa que se cumpla uno de estos requisitos. Cuando se declara la procedencia del recurso, ¿quién lo resuelve? ¿Quién es pues la instancia superior? ¿El centro de arbitraje? No. Recordemos que el centro de arbitraje es simplemente un administrador del proceso, administrador y acreditador de los árbitros, pero no está con las facultades ni las competencias para poder dirimir o para poder dar solución a un conflicto, ¿verdad? En ese sentido, lo que pasa es lo siguiente. Los antecedentes de todos los obrados del proceso arbitral se remiten a un juez público, civil y comercial de la ciudad o de la jurisdicción en la que se encuentre el árbitro, ¿ya? Y en todo caso, lo que se va a hacer es que este juez va a determinar o no la nulidad del laudo. Se lo va a revisar, pero no específicamente para decir, oiga, usted ha hecho una mala interpretación, no, sino para poder anular hasta donde la parte haya solicitado. Porque recordemos que es un proceso, una pequeña instancia en la que se busca la nulidad como tal. René, tienes una consulta, adelante, por favor. Sí, doctor, tengo una consulta respecto a este último que decía. Doctor, digamos, nosotros en sede arbitral vamos a manifestar nuestro protesto, ¿no es cierto?, de que no estamos conforme con la resolución del laudo arbitral. Para impugnar este laudo arbitral, tenemos que interponer el recurso de nulidad, decía doctor, ahí un poquito me he confundido, no sé si es el recurso de nulidad, y de ser así este recurso de nulidad, hay que acudir ante el juzgado público civil comercial, doctor, ¿eso es cierto? ¿Por qué le comento esto, doctor? Porque sí, evidentemente, como no somos prácticamente yo nuevo en este tema del arbitraje y conciliación, doctor, yo la anterior vez era auxiliar de juzgado en materia civil, justamente, y evidentemente he visto dentro de los expedientes un par de expedientes, valga la redundancia, que decían laudo arbitral como tal. Entonces, claro, la duda me sembraba y ya ahora que usted está explicándonos, doctor, quería, pues, me puede aclarar esta figura. Gracias, doctor. Claro que sí, René, gracias. La pregunta es muy pertinente y calza muy bien a los efectos de la explicación. Bien, en efecto, ¿no? Lo que tiene que hacer y lo que tiene que pasar para que una de las partes que intervienen en un proceso arbitral puedan presentar su recurso de nulidad es que dentro del proceso, ¿no? Y cuando ellos en ese momento o en esa instancia o en un determinado momento vean que hay una vulneración a sus derechos, hay alguna de las causales que estamos viendo, señalen y dejen expreso ese protesto, ¿no? Esa forma o esa manera de decir, ¿sabe qué, señor tribunal? Por ejemplo, estamos ahorita en etapa de producción de prueba, ¿ya? Pero como usted no me ha dado el mismo tiempo que la otra parte no me está admitiendo mis pruebas, entonces dejo presente mi protesto, porque yo más adelante, una vez que se emite el laudo, voy a presentar recursos de nulidad, ¿ya? Entonces, una vez que se emite el laudo arbitral, ya habiendo dejado precedente de que voy a realizar esta acción recursiva, recién puedo presentar antes de que se me venza el plazo, ¿no? Obviamente, de la notificación del laudo. Y una vez que yo presento mi recurso, lo hago ante el mismo tribunal o ante el mismo árbitro. Ellos ven la procedencia, es decir, ven que, por ejemplo, esté dentro de plazo, ven que esté cada una de estas causales como tal, y como les comentaba, por lo general se da procedencia, se da curso, ¿no? Y lo que hace el tribunal arbitral es remitirlo, en efecto, a un juzgado público civil comercial. Aquí sí procede como siempre se hace, ¿no? Se presenta, se sortea y se va ante un juez, ante un sorteo. Pero ¿cuál es la competencia y el alcance del juez? El juez no revisa la resolución, no revisa cuáles son los elementos de motivación de los árbitros. Eso es inalterable. Lo que revisa el juez es la causal de nulidad que se ha invocado, ¿no? Y si, por ejemplo, a mí no me han dejado presentar prueba y detengo con pruebas, ¿no? Que a mí, por ejemplo, se me ha notificado con una resolución de clausura de término de prueba, ¿no? Y una semana después, aún así siendo clausurado,
se le ha aceptado la contraparte y hay un sello de recepción, entonces yo digo, ahí se me ha vulnerado mi derecho a la defensa. ¿Qué hace la autoridad judicial? Se percata de esto, ¿no? Percibe esto, denota, y lo que hace es disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más amplio. Pero reitero, la autoridad judicial no revisa, no deja sin efecto el laudo, no se pronuncia sobre el fondo, solamente sobre aquel elemento de nulidad. Y esto es bien interesante porque y es por eso que se da un lapso tan grande, tan amplio, para que los árbitros emitan su laudo, porque el fondo no es observable. Salvo que obviamente el tema de forma, ¿no? O este tema de nulidad sí pueda conllevar algún cambio drástico. Pero les cuento algo en mi experiencia. En los pocos, porque les soy sincero, de 1000 casos que he debido ver, solamente 2, ¿no?, han sido anulados. ¿Y por qué? Porque son muy evidentes estas causales que en efecto denotan o propiamente hacen ver que hay una vulneración, ¿no? Hay una vulneración. Entonces sí, para dejar el resumen claro, se presenta el recurso ante el mismo tribunal arbitral o el árbitro, se declara la procedencia y son los árbitros, conjunto con el centro de arbitraje, quienes remiten obrados al juez. Y un juez público, civil y comercial lo que hace es declarar o no la nulidad. En el 98% de los casos, si no es que 99%, no se declara la nulidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el laudo por lo general está bien redactado, ¿no? Y obviamente el juez no se pronuncia sobre el fondo. ¿Ya? No sé si ha quedado un poquito más claro. Creo que ha quedado bastante claro, Sí, ¿no? sí, doctor, gracias. Genial, gracias, René. Bien, y bueno, queridos amigos, entonces estamos hablando de que el proceso arbitral, y permítame, ahí tenemos una consulta, por favor. Adelante, Brian, te escuchamos. Liz, una duda me surgió a todo este contexto. Claro que sí. Si el punto en sí es que el juez no va a determinar, digamos, en el fondo del laudo arbitral, ¿qué efecto tiene entonces este recurso de nulidad? Dado que, digamos, ya se procedió, se notó la vulneración, pero no va a afectar en nada en sí en el laudo. ¿Cuál sería entonces la finalidad en esencia del mismo? Porque si usted mismo aclara que en un porcentaje mayoritario no se determina nada más, entonces, ¿cuál es el propósito de eso? O sea, no le veo ahí una funcionabilidad. Ya, es importante. Y bueno, es muy buena pregunta, Brian, y es algo que muchas personas se preguntan, se cuestionan. Entonces, ¿para qué recurso si no se hace una observación? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que en tema arbitral, ¿ya? Como se le está dando la potestad a estas personas, se supone que su decisión está fundamentada con todo lo básico, ¿ya? Y en base a los principios que obviamente hemos denotado. Pero ¿por qué se hace precisamente solamente la nulidad y no el fondo? Porque realmente tendría que tener esa nulidad algún tipo de incidencia para que pueda cambiar el laudo, ¿ya? Porque recordemos que si hacemos una nulidad, ¿no?, desde el laudo para atrás, hasta el vicio más antiguo, tal vez ese vicio, ¿no?, y ese nuevo actuado dé una nueva, ¿no?, reencauce y el laudo puede emitirse de otra forma. Y es precisamente en uno de los casos que les digo. ¿Cómo funcionaba? Les cuento un poquito para que me entiendan mejor. Era una empresa A contra una empresa B, ¿ya? Y la empresa A, en efecto, y era justamente en la etapa de pruebas, ha hecho expreso su protesto porque los árbitros, según ella, nuestra parte, no le habrían aceptado una prueba que era determinante. Y toda vez, ¿no?, que supuestamente se había clausurado el término de prueba. Pero en efecto, han aceptado a otra como si fuera prueba de reciente obtención. Entonces, la parte que se sentía y se veía afectada, lo que ha hecho ha sido declarar y dejar en claro su protesta y que iban a presentar su recurso de nulidad, ¿ya? ¿Bajo qué premisa o bajo qué argumento han presentado su recurso? Han dicho, obviamente, ¿no?, el tiempo y el plazo del término de prueba había cerrado. Sin embargo, para aceptarle a la otra parte su prueba, ¿no?, los árbitros se han basado en, como si fuera de reciente obtención, y ellos buscan la verdad material. Sin embargo, no han tenido el mismo criterio conmigo, ¿no? Como
porque tenía que proponer la prueba. Bueno, obviamente sin la prueba que no me han aceptado, han rechazado en mi contra o han fallado los árbitros en mi contra en el laudo. Se presenta el recurso de nulidad y en efecto, como se denota que ha habido una vulneración al derecho, se retrotrae todo hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta antes de la clausura del término de prueba. Entonces, ya con el término de prueba habilitado, si va el término, la parte lo que hace es presentar esta prueba contundente, que le da un nuevo giro al proceso. ¿Y saben qué pasó? Los árbitros con esa nueva prueba que se ha presentado, ¿no? Han cambiado su lado más adelante. Porque realmente ha surgido que sí era, ¿no? Era contundente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con el primer laudo? Pues, obviamente ha sido anulado. ¿Se dan cuenta? Ha sido anulado. Y la nulidad, no se olviden que en efectos jurídicos simboliza o básicamente refleja que nunca ha salido al derecho, ¿no? O no surte efectos en ese momento. Bien. Y el segundo caso que he podido ver, y enseguida, Mario, te doy la palabra, por favor, dame un segundito. Y el segundo caso que he podido ver cuando se ha presentado un recurso de nulidad ha sido específicamente por materia no arbitrable. El tribunal arbitral ya se ha compuesto y la parte deja en claro que ellos decían que no es materia arbitrable porque así lo señala la ley 708. Los árbitros han hecho de interpretación y han dicho no, para nada. Eso sí es materia arbitrable. Entonces, ha dejado su protesto la parte perjudicada que sentía que en efecto no correspondía. Y lo que pasó es que una vez que se emitió el laudo, obviamente la parte que decía que no es materia arbitral perdió y presentó su recurso de nulidad. Y en el recurso de nulidad hizo una contrastación entre las materias que están prohibidas de arbitraje y lo que se estaba dilucidando como conflicto. ¿Qué ha hecho la autoridad judicial? Ha visto que en efecto era un buen argumento y ha anulado todo hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el principio del arbitraje. Y en ese punto, el tribunal arbitral tiene que decir, bueno, nos hemos constituido, pero conforme se ha señalado en la resolución tantos, esta materia no es arbitrable. Entonces, esto no puede continuar, por lo que automáticamente el proceso concluye y se les pide a las partes que vayan a la vía correspondiente. Se elimina o se deja sin efecto el laudo. Entonces, básicamente va por ahí, ¿no? Es un poco más rebuscado, si ustedes se dan cuenta, pero tiene que tener algún aspecto referente e incidente al proceso como tal. Pero no se revisa el fondo. Si no hubiera, por ejemplo, alguna forma de revisar el fondo, yo digo, pucha, es que me parece que el árbitro ha hecho una mala interpretación de la norma, no puedo presentar, ¿no? Porque se supone que el laudo está mucho mejor elaborado. Mario, adelante ahora sí, por favor, con tu consulta. Doctor, bueno, yendo al caso que usted comentaba en el primer caso, que han vuelto a la etapa de valoración de prueba para la emisión de un nuevo laudo. Sí. En este caso, ¿no correspondía cambiar de un tribunal arbitral toda vez que ya ha habido un pronunciamiento previo y estaría comprometida la imparcialidad? Una muy buena pregunta, ¿no? Una muy buena pregunta. Y podría corresponder. Mira, podría ser un buen argumento, por ejemplo, para inclusive pedir que se anulen obrados hasta la designación de los árbitros. Y ahí habría que ver si la autoridad judicial procede o no. Yo sinceramente no había pensado en esa posibilidad, ¿no? Porque la ley te dice, te retrotrae hasta el vicio más antiguo. Pero si denoto que obviamente por esa, ¿no? Bueno, ya la decisión que han tomado los árbitros y entendiendo que al retrotraerse obviamente va a haber un prejuzgamiento porque ya más o menos tienen la idea y porque yo les he ganado el recurso, posiblemente pueda retrotraer inclusive más atrás. Habría que ver. Sinceramente, en mi experiencia no he visto un efecto de esa forma, ¿no? Pero habría que probar. Sinceramente no tengo algún caso o alguna forma. Pero lo que planteas, Mario, es muy interesante y tal vez podría funcionar, ¿no? Habría que ver. Sinceramente no he visto una experiencia y, bueno, la norma tampoco te dice nada al respecto. Pero podría ser una interesante interpretación de hasta dónde puede llegar el recurso. Gracias, Mario. Una muy buena participación, una excelente pregunta y que obviamente nos ha dejado un interesante tema, inclusive para poder hacer un arte. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o consulta adicional? Adelante, Ángela, por favor. Te escucho, adelante. Dos consultas, doctor, sobre todo el proceso arbitral. Sí.
Tengo entendido que se puede solicitar medidas cautelares en el transcurso del proceso arbitral. La resolución que se emite dictando las medidas cautelares, ¿tiene validez plena o debe ser refrendado por un juez jurisdiccional? Y la segunda es, ¿qué pasa si en el desarrollo de este proceso arbitral y yo concilio con la otra parte, digamos, el acta de conciliación tiene que ser enviada al tribunal arbitral? Buenas consultas. Voy a empezar con la segunda, que es bastante interesante también. Bien, gracias, Ángela. En cualquier parte del proceso, si las partes concilian, negocian o median y llegan a un acuerdo que esté refrendado en un documento, automáticamente, ¿no?, lo presentan ante el tribunal arbitral y de esa forma el arbitraje concluye, sin necesidad de llegar hasta la emisión del laudo, ¿no? En cualquier momento, hasta antes de la emisión del laudo. Una vez que se emite el laudo, ya no se puede. Al igual que en vía judicial, podemos pactar, podemos conciliar, podemos negociar hasta antes de la emisión de la sentencia. Ahora, sobre la primera pregunta, tema de las medidas cautelares, ¿no? O bueno, no son cautelares, son, ¿cómo lo decías, perdón, Ángela? No, medidas cautelares, doctor. Sí, son medidas cautelares, ¿no? Gracias, sí, entonces escuché bien. En efecto, estas medidas cautelares, bueno, no quiero responder la pregunta porque en realidad ahí va referido su trabajo de diplomado, ¿no? Una pequeña investigación. Bien, antes entonces, Ángela, no voy a responder la pregunta, ustedes lo van a averiguar, ustedes van a hacer el trabajo ahí, pero sí puedo decirles que hay una forma interesante de hacerlo. No es como en la vía judicial, pero sí tiene una figura específica, que yo les voy a dar el nombre para que ustedes lo puedan investigar. Así que eso lo vamos a poner con un asterisco y ahorita les voy a comentar cómo lo vamos a hacer. Pero es una excelente pregunta, una excelente pregunta. ¿Alguien más? Bien. Muy bien. Creo que es momento entonces de que podamos dar precisamente nuestro trabajo. Y va referido a lo que mencionaba Ángela. Esas medidas cautelares que en el arbitraje también podríamos activar. Esas medidas cautelares por las cuales nosotros podríamos específicamente establecer ciertas cosas previas al desarrollo del proceso hasta que se emite el laudo, ¿no? Y de esa forma precautelar ciertos derechos. En arbitraje, esto se va a denominar, ¿no?, según la nueva corriente de la ley 708, en la figura del árbitro de emergencia. Así se llama, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, estimados todos? Vamos a hacer un trabajo de investigación sobre el árbitro de emergencia, ¿ya? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me van a preparar, por favor. Voy a compartir mi pantalla en este momento y también lo voy a contar junto con ustedes para que podamos, ¿no?, tener clara la figura. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, como les digo, vamos a hacer una investigación. Vamos a cambiar aquí de color. Vamos a hacer una investigación sobre el árbitro de emergencia, ¿ya? ¿Qué es lo que me tienen que averiguar? Tienen que averiguarme, uno, ¿qué es el árbitro de emergencia? ¿Ya? ¿Qué es el árbitro de emergencia? ¿Cómo funciona o cuál es el procedimiento? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento? Bien. Y si nuestra ley 708 de conciliación y arbitraje la contempla, ¿ya? Esta la tercera es la más facilita. Esto me lo van a hacer, queridos colegas, en un documento Word, ¿ya? Documento Word. ¿De acuerdo? En el que ustedes, por favor, consignen nombre. ¿Ya? Consignen nombre, es muy importante para que yo, por fines de calificación, pueda hacerlo. Arial 12, que es básicamente la estándar, interlineado 1.5, ¿ya? Mínimo 2 planas, ¿ya? Mínimo 2 planas, no necesito más, necesito que sea bien puntual. Mínimo 2 planas. Máximo 5. ¿Ya? Mínimo 2 planas, máximo 5. Pueden utilizar gráficos, pueden utilizar
pueden utilizar recortes, imágenes, ¿no? Lo que ustedes gusten. Pueden inclusive hacer un flujo, lo que gusten, lo que quieran, ¿ya? Mínimo 2, máximo 5. Arial 12, interlineado 1.5 en Word. 3 preguntas que tenemos que responder en nuestra investigación. ¿Qué es el árbitro de emergencia? ¿Cómo funciona o cuál es el procedimiento? Y si la ley 708 de arbitraje y conciliación lo contempla, ¿no? Como les decía, la tercera es la más facilita. Ustedes leyendo la ley se van a dar cuenta. Y a partir de eso ya pueden precisamente ver. Obviamente pueden acompañarlo y les sugiero, acompáñenlo de doctrina, ¿ya? Para, obviamente, respaldar y fundamentar mucho mejor qué es el árbitro de emergencia, cómo funciona el procedimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. En base al principio de flexibilidad, voy a pactar con ustedes el tiempo o la fecha en la que ustedes deseen presentar este trabajo. Yo había pensado que sea hasta este sábado, pero creo que es muy cortante. Tal vez hasta el domingo. No sé qué opinan. Los escucho. Estoy abierto a propuestas. Tenemos un trabajo del anterior módulo que tenemos que presentar hasta el 5 de diciembre también. No sé si es posible presentarlo 1 o 2 días después del 5, para que podamos terminar el resto del trabajo. ¿Qué les parece entonces si más bien lo dejamos para el miércoles 7, así como me lo están planteando? Y muchas gracias por la información. Miércoles 7, no sé si están de acuerdo. De acuerdo. Está bien, doctor, de mi parte. De mi parte estoy de acuerdo, doctor. De acuerdo. ¿Hasta qué hora, por favor? ¿Y a dónde lo tenemos que enviar? Perfecto, gracias Ángel. Miércoles 7 de diciembre entonces, hasta las 23:59 voy a estar esperando sus trabajos, es decir, hasta el último minuto hábil del día. Y esto por favor me lo van a mandar al siguiente correo electrónico. Igual lo voy a poner en el grupo, pero lo anoto acá, ¿ya? El correo electrónico es yercofabriciopazwet@yahoo.com. Y en este momento voy a proceder a ponerlo también en el grupo de arbitraje común. Acabo de mandar entonces también la dirección de correo, ¿no? Para que ahí me lo puedan mandar. Entonces estamos pactando, queridos amigos, queridos colegas, hasta el miércoles 7 de diciembre, hasta las 23:59, van a remitir el trabajo de investigación sobre qué es el árbitro de emergencia, cómo funciona, cuál es su procedimiento, y si la ley 708 lo contempla. El formato tiene que ser un documento Word, pongan por favor su nombre, ¿no? Y aquí, importante, sin carátula, solo el nombre, ¿ya? Arial 12, interlínea 1.5, mínimo 2 planas, máximo 5, y pueden utilizar gráficos o imágenes por lo que ustedes no necesiten. ¿Ha quedado claro cuál va a ser nuestro trabajo de fase? Claro. ¿Está claro? Perfecto, gracias Ángel. Bueno, gracias a todos. Bien, con eso entonces, queridos colegas, permítanme, saben, voy a hacer un temita más, voy a agarrar esto, voy a copiarlo, tal cual, como les digo, aprovecharé que estoy conectado en este momento, se los voy a mandar al grupo también, está en el grupo de WhatsApp, ya lo tienen en este momento. Bien, con eso, queridos colegas, hemos concluido y estamos concluyendo nuestro módulo 6 sobre arbitraje, ¿no? Hay muchas cosas más que son bien interesantes, bien importantes para poder aprender, pero que ya conlleva estudios mucho más específicos. Por ejemplo, este tema del árbitro de emergencia, por ejemplo, también la forma o la manera de redactar una demanda, un laudo arbitral, ¿no? Que ya son temas más procedimentales que hay, ¿no? Ofertas académicas, pero la Universidad Real contempla básicamente este aspecto transversal, integral, que nos ayuda en todos los aspectos y en todos los francos, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido de total satisfacción de cada uno de ustedes, el módulo haya sido del agrado de cada uno de ustedes, y bueno, para mí siempre es un placer poder hablar de una de las materias que más me apasionan, como es el arbitraje. Cualquier cosita, por favor, mi número está en el grupo. Ustedes ya han visto, creo que han visto los mensajes que he mandado tanto ayer y hoy. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta referente al tema o referente a alguna otra consulta que pueda surgir, por favor, no duden en hacerla. Para mí
Va a ser un placer poder aclarar, poder aportarles de alguna medida. Y bueno, voy a estar atento hasta el miércoles 7 para poder recibir sus trabajos, ¿ya? De mi parte, un gusto haberlos conocido, o por lo menos tenerlos en esta sala virtual. En otro momento será presencial. Y nada más que decir. Gracias por su atención, gracias por el esfuerzo para poder estar en clases y nos vemos próximamente. Buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctor. Buen descanso. Gracias, hasta luego, lo propio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias Muy por buenas sus clases. noches. Muy interesante la materia y muy práctica la forma como usted la explica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí un placer. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias. Buenas noches, saludos. Lo propio. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Brian. Querido Juanito. Gracias. Estamos en Querido contacto. doctor, muchas gracias. Estamos en contacto. El placer todo mío. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.